El técnico Reynoso pone por encima de la selección sus propios intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Cobrar su sueldo y pasar una buena Navidad, un buen año nuevo, ¿no? Pensando solamente en él y su familia. No le importa la selección. Claro, hay otros responsables acá. Bueno, eso. Hay otros responsables acá, no solamente Reynoso, porque quien lo trajo a Reynoso fue el presidente de la Federación, Agustín Lozano. Y quien avaló, cuando ya se criticaba el accionar de Reynoso, fue Juan Carlos Oblita, que también se debe ir. Es decir, no solamente se tendría que ir Reynoso, se tendría que ir Oblitas y se tendría que ir Agustín Lozano. Por mí que se acabara lo de la selección peruana de fútbol, que no va a estar nada de acá en bastante tiempo. Ahora, muy bien lo que dices de Lozano, porque acá básicamente el responsable es el titular de la Federación Peruana de Fútbol, porque si el técnico es reacio a asumir ningún tipo de autocrítica ni de responsabilidad, el encargado de coordinar con él, digamos, la resolución de su contrato, es el titular de la Federación Peruana de Fútbol. Y quien no se ha preocupado en hacerlo es Lozano, porque está cubriendo a Reynoso. Ahí han hecho ya una cobertura de protección mutua, y realmente pues Reynoso, yo creo que Reynoso podría perder todas las eliminatorias si tuviera una propuesta integral y cada semana explicara qué es lo que no ha podido hacer, pero es incapaz de explicar ninguna idea. No tiene ninguna idea. A esto se suma que salen jugadores como Renato Tapia que dice que no le importa la tabla. O sea, estamos en el sótano de la tabla, estamos últimos, ¿no? Ya no hay más, ya para abajo ya no se puede ir más, ya, ¿no? Y dice, los jugadores salen a decir que no les importa. Claro, pues si nunca, mira, hay una cosa que quiero extra futbolístico de repente, pero que influye también en el pensamiento y en lo que tienen en la cabeza los jugadores. ¿Qué les va a importar la tabla de posiciones si nunca muchos de estos jugadores que están en la elección les ha importado la tabla periódica o la tabla de matemática? Porque es la verdad, mucha gente es limitada para muchas cosas de la selección. Pero la educación, los jugadores tienen que entender que es importante. Y el problema que no formamos atletas en este país casi, ¿no? Por lo menos en la Federación Peruana de Fútbol, yo no veo atletas. Yo veo gente que de alguna forma los llaman a la selección porque por ahí, de casualidad, la hacen en algo. Pero formación educativa, formación académica no tienen. Son seres humanos vacíos. Pero ese es otro tema. Tenemos pecho fríos en la selección. Yo te digo una cosa, acá lo que, digamos, la crítica que da mérito, este tipo de presiones que tú comentas, que estos muchachos no tienen ningún criterio. Y ese es un fallo personal, pero además yo creo que ahí sí está el reflejo de la mentalidad del técnico. Porque considero que un técnico que sabe manejar un cuerpo de deportistas no los puede tener con una mentalidad tan absurda. O sea, si ellos están participando de una competición es porque tienen que estar entre los primeros puestos. Que si no les importa la tabla, ¿qué idea les ha metido? Que lo importante es competir y nada más. Está fuera de lugar. Acá la gente está jugándose una clasificación al mundial. Y además que es una clasificación, creo que es la más abierta de la historia. Supuestamente iba a ser la más fácil. Y es lo peor. Y siempre se hace un embrollo acá. Es terrible. Pero esta gente, repito, ¿no? Que llegan a la selección de fútbol, ¿no? Que muchos de ellos de repente no han terminado ni el colegio, mucho menos han pisado la universidad, no tienen formación en otras cosas y tienen un espíritu chato. Y ese espíritu chato se contagia, porque las malas prácticas se contagian más fácil. Y para mí eso es uno de los problemas. El problema actual de la selección no solamente es que no tenemos un buen técnico, sino tenemos un grupo de muchachos con una mentalidad fracasada. Ese es el otro problema que no se quiere hablar. Pero no tienen criterio, no tienen calle, no están despiertos. Una cosa es tener calle. Nada. Una cosa no tienen criterio. Ese que habla así lo asaltan en cualquier esquina. ¿Cómo va a caminar por la calle ese muchacho que dice que no le importa la tabla? Es absurdo lo que ha dicho, es terrible. No creo que ningún deportista en el planeta pueda compartir ese tipo de aseveraciones, ni un amateur. Estás peleando unas eliminatorias y sales con ese tipo de Por eso te digo, no tiene criterio. ¿Qué mentalidad? No tiene nada en la cabeza. Ahora, antes Bolivia era el patito feo de Sudamérica, ¿no? Pero ahora ese patito feo se ha convertido en un cisne, ¿no? Y aquí se pasearon con la selección. 2 goles bien puestos, bien hechos, con una defensa terrible, pues, ¿no? Que, en serio, uno si se pusiera a analizar jugador por jugador, te juro que no sé, pobre mi hígado. Dicen que ha habido un único remate en todos los partidos que se jugó hasta la fecha, el primer remate al arco. 0 goles, 5 partidos, 0 goles, Perú. 0 goles, ¿no? Increíble. O sea, las estadísticas
todo está contra el país. Además, nosotros Todo. mismos nos preocupamos de este tema. Creo que habría que buscar ya definitivamente otros deportes donde poner la estima nacional, ¿no? Pero por lo menos en estos jóvenes que han estado en la competencia de los Panamericanos, creo que han dado de alguna forma en el clavo, en el sentido que le han hecho a la gente, que la gente se dé cuenta de que existen otros deportes que sí se deben valorar y donde se debe apoyar e invertir. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las empresas está con el fútbol y dejan de lado a muchos atletas de otras disciplinas. Y mira cómo han quedado, o sea, han sacado medallas, pero Perú igual ha quedado bajo dentro del índice de los Claro. Panamericanos, porque precisamente no hay auspicio para la gente. No hay apoyo. Claro, si potenciaran esas posibilidades, quizás habría mejores resultados en próximos ¿Y eventos. quién está encargado de eso? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ejecutivo. ¿Y qué hace nuestra presidente? ¿Qué hace nuestro premier? Nada. Se la despilfarran viajando por el extranjero para ir a reuniones a las que nunca les prestan atención y que yo no sé cómo está la Cancillería, pero a cada rato terminan suspendiendo cada reunión que tiene esta señora en el extranjero. Bueno, lo de la Cancillería, lo que yo te puedo decir, que el canciller para con hambre, ¿ah? Porque a PEC se le ha habido bastante preocupado y hambriento con un plato al costado, mientras la presidente Boluarte hablaba, él se empujaba a crear unos tallarines, un guiso, no sé. No, una vergüenza, la verdad, todo lo que es esta comitiva, estos congresistas que acompañaron, pero al final termina siendo eso. Yo mencionaba también, ¿no? Hay un comentario en redes que la selección peruana se parece muchísimo al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Por un lado tenemos en la cabeza del Ejecutivo a Dina, por otro lado tenemos en la cabeza de la Federación, ¿no? A Agustín Lozano, ¿no? Otro ser despreciable, ¿no? Que viene siendo investigado por muchas cosas graves, como el tema de enriquecimiento, ¿no? Pero bueno, ya se sabrá en su momento, pero es tiempo también de que existe una presión hacia esta federación para generar cambios. Si no existen los cambios, no vamos a llegar a un lado. Todo se mantiene igual, la mediocridad se mantiene y se aplaude. Estos que llaman seleccionados deberían tener un poco de vergüenza, en serio, y especialmente Pablo Guerrero, ya retírate, hermano, ya. Pablo Guerrero ya se debe ir, que entienda que ya acabó su ciclo, ya. A mí me da vergüenza ver gente que no entiende que ya pasó tu tiempo, ya. El cuerpo no te da, pues, la edad gana, es natural, eres un ser humano, no eres un robot. Bielsa al inicio de las eliminatorias hizo precisamente esa suerte de desplazamiento momentáneo de los grandes delanteros que tiene Uruguay, que tienen casi la misma edad de Guerrero, ¿no? De Cavani. Lo puso a un costado. Claro. ¿Por qué? Porque Bielsa sabe pensar. Bielsa tiene neuronas en el cerebro. Hace sinapsis. Bueno, vamos a ver. Reynoso ya, de verdad que creo que no debe merecernos ni una palabra más. Me tiene harto, realmente, igual que la selección. En fin. Y lo que decías hace rato de la presidencia, yo creo que es al revés. Porque hay que recordar que la máxima autoridad del país es el presidente de la República. Prácticamente por inercia, todo el resto del país tendría que ser prácticamente un reflejo de la presencia de este individuo que es la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces imagínate cómo estamos. Bueno, de este tema de